sí que, si voleu, començarem. Bones tardes a tothom. Jo, en primer lloc, vull disculpar Magdalena Breton, la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, que no pot ser nosaltres avui. Per això jo presentaré a Neva molt breument, perquè m'he acordat que ella considera convenient millor començant la conferència i, en tot cas, després, si voleu que llavors expliqui algunes coses d'aquesta publicació que heu vist aquí de fora, que si no la teniu la podeu comprar després. I vaig a dir res, dues línies d'Eva, per qui no la coneixeu, que crec que no deu ser pràcticament ningú, però per si de cas. Eva Tobalina no és la primera vegada que ve aquí a Palma, ja mos va acompanyar amb altres conferències, ja mos coneix i nosaltres també la coneixem ella. Estem molt contents, hola Eva, que torni a estar aquí amb nosaltres. Eva Tobalina és llicenciada en Història i doctora en Història Antiga per la Universitat de Navarra i professora associada a la Universitat Internacional de La Rioja. Però, sobretot, el que vull destacar d'Eva Tobalina és que és una gran divulgadora, és una dona molt coneguda en xarxes, és una gran viatgera, fa cicles de conferències i també té moltes publicacions i publica revistes diverses, que no faré aquí una llista ni anomenaré per tot allà on ella col·labora, però sí que destacaré la revista Història de la National Geographic. Havien quedat amb ella que primer jo pensava que havia de parlar un poc de llibre, però crec que ja que començam una mica més tard que de l'habitual que fem aquí en el Servei d'Activitats Culturals, que és a les 7, i el que voleu realment és sentir-la a ella, hem acordat a Neva que ella sí que ja vos farà 5 cèntims del seu llibre, per tant, li dono la paraula, comença la conferència i després li podeu fer preguntes tant de la conferència com si teniu qüestions del llibre que també ha vingut a presentar. Moltes gràcies a tots. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer una vez más a la Universidad y al Servicio de Actividades Culturales y a Magdalena Brotons, que no está con nosotros hoy esta tarde, pero también a Bárbara, que me ha hecho una presentación estupenda, por haberme invitado a estar aquí en Palma de Mallorca, que bueno, pues para mí es un absoluto privilegio. Y efectivamente, yo por mi profesión me toca viajar mucho y además ahora he publicado un libro sobre la ruta de la seda que habla precisamente de viajeros y de caminos, y en relación con ello yo venía a hablarles de un viajero muy, 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 muy famoso, más famoso en realidad de lo que ustedes puedan pensar en un principio, probablemente el viajero más famoso de la historia de China, equivalente allí en el Extremo Oriente a Marco Polo, que se llamaba Xuanzang y que en el siglo VII después de Cristo, a mediados más o menos del siglo VII después de Cristo, realizó un viaje que ha pasado a la historia, ¿no? Y que ha tenido una influencia cultural enorme, no solo en Oriente, sino también en Occidente. Y bueno, esta historia empieza mucho antes, empieza en realidad en el siglo VI antes de Cristo, cuando en el norte de la India el príncipe Siddhartha empezó a predicar los principios del budismo. Como saben ustedes, podemos llamarle conjunto de creencias o escuelas de pensamiento, pues fueron difundidas por este personaje, por el príncipe Siddhartha, el Buda, el iluminado, en el siglo VI antes de nuestra era. Sin embargo, curiosamente, aunque pues, estas creencias budistas tuvieron una cierta difusión en el norte de la India, en torno al Valle del Ganges, que es donde había vivido y había predicado sus enseñanzas el Buda, la verdad es que el budismo no salió de este diminuto ámbito del Valle del Ganges, no empezó a difundirse hasta el siglo III antes de Cristo, ¿de acuerdo? Hasta 300 años después, cuando la mayor parte del territorio de la India quedó unificado por una dinastía, la dinastía Maurya, que quizás a ustedes no les resulte muy familiar, pero es la primera de las grandes dinastías indias y la primera vez que prácticamente todo el territorio de la India quedó unificado bajo un mismo soberano.
y uno de los más insignes representantes de esta dinastía, el emperador Asoka, un hombre importantísimo para la historia de la India, que empezó siendo un gobernante despiadado, a lo largo de su vida se convirtió en un devoto budista, abrazó con enorme entusiasmo los principios, las enseñanzas del príncipe Siddhartha, el Dharma, la ley correcta, y no solo eso, sino que se dedicó a difundir el budismo por todo el territorio de Asia y también del Mediterráneo. Sabemos que Asoka tenía relaciones con el imperio seleucida, sabemos que tenía relaciones con los Ptolomeos de Egipto y que envió predicadores budistas a Siria, a Egipto, a Mesopotamia, a Persia, tratando, como les digo, de expandir las enseñanzas del príncipe Siddhartha. Sin embargo, la verdad es que en Oriente Medio y en el Mediterráneo oriental, pues el budismo parece que no llegó a arraigar realmente. Sí que tenemos algunos pequeños testimonios de la posible existencia de budistas en Egipto, pero bueno, no gozó de mucha popularidad, pero sin embargo, gracias en gran medida a los caminos de la seda, gracias en gran medida a la ruta de la seda oficialmente, tal y como es la convención, nace en el siglo II a.C., poco después del reinado del emperador Asoka, gracias al constante flujo de embajadores, de mercaderes, de diplomáticos entre el territorio de China, de Asia Central y de la India. Gracias a la existencia de estos caminos, los predicadores enviados por el imperio Maurya llegaron a la zona de lo que hoy es Pakistán, que se convirtió en uno de los centros más florecientes del budismo, llegaron a la zona de Asia Central, lo que hoy es Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, donde empezaron a proliferar los monasterios y los centros budistas, y llegaron también finalmente, ya en los primeros siglos de nuestra era, las enseñanzas del Buda al norte de lo que hoy es China, al territorio de la cuenca del Tarim, del desierto del Taklamakan. Y todo el norte de lo que hoy es China se convirtió en un centro importantísimo para el budismo, hasta el punto de que los propios emperadores Han, la propia dinastía que en ese momento gobernaba China, acabaron convirtiéndose al budismo, acabaron abrazando las enseñanzas del príncipe Siddhartha. Miren, los caminos del comercio son particularmente adecuados, particularmente proclives a convertirse también en caminos de la fe. Porque con los mercaderes, pues viaja también, o los propios mercaderes, con el temor de no regresar, con el miedo de no volver a su patria, con la propia incertidumbre que provoca no solo el éxito de la transacción económica, ¿no?, sino el camino que a veces transcurría por lugares peligrosos y accidentados, por pasos de montaña, por desiertos, el camino que a veces se veía expuesto a los ataques de los ladrones. Los mercaderes pues tendían a ser, en contra de lo que uno pudiera pensar, gente bastante piadosa, y dedicaban muchísimo dinero a exvotos, a construir pequeños monasterios, a levantar estupas, con la idea de disfrutar de la protección de la divinidad hacia sus negocios y también hacia el propio periplo que ellos iban a emprender. Y la verdad es que en los primeros siglos de nuestra era, todo el territorio de los caminos de la seda que conectaban China con la India a través de Asia Central se cubrieron de monasterios. Aquí les he traído uno de los más famosos de todos, las cuevas de los 1000 Budas del monasterio de Mogao, en Dunhuang, en los confines entre el desierto del Gobi y el desierto del Taklamakan. Ahí ven ustedes toda una pared de roca. Esa pared de roca estaba completamente horadada de celdas de monjes, de monasterios, de santuarios. El interior estaba del suelo al techo cubierto de estatuas, de pinturas, de pequeñas representaciones sagradas comisionadas, mandadas realizar por los mercaderes, en su inmensa mayoría,
para tratar de ganarse el favor de Guanyin, el favor del Bodhisattva que protegía a los viajeros, ¿no? Tratar de ganarse la protección, como les digo, en estos periplos un poquito peligrosos que ellos iban a emprender. Sin embargo, esta era de florecimiento, de explosión del budismo en China en los primeros siglos de nuestra era, trajo también consigo algunas inquietudes para los devotos. Y es que no sé si se han acercado ustedes mucho a las enseñanzas del príncipe Siddhartha, no sé hasta qué punto están familiarizados con el budismo, pero se trata de un conjunto de creencias que a nosotros occidentales nos resultan particularmente lejanos, extraños, exóticos y que cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo llegar a dominar. Y en estos primeros siglos de nuestra era, en esta explosión del budismo chino, empezaron a traducirse textos de la filosofía budista de la India al chino, empezaron a acumularse, pues como ven a ustedes aquí en la biblioteca, en la llamada cueva de la biblioteca de Don Juan, empezaron a acumularse todo tipo de sutras, todo tipo de vinayas, de reglas monásticas, pero sucedía con frecuencia que los nuevos devotos chinos no terminaban de entender del todo los refinamientos del budismo que a ellos les habían llegado a través de peregrinos y viajeros que venían primero de la India y luego de Asia Central, y sucedía con más frecuencia todavía que en las traducciones que se hacían del sánscrito, sobre todo al chino, pues no lograban captar los refinamientos de la filosofía budista. Así que era muy frecuente que en los monasterios budistas del norte de China no se observaran las reglas del budismo, no se comprendieran bien. Les voy a poner un ejemplo. Pues uno de los más simpáticos, a los monjes budistas les estaba prohibido consumir alcohol. Era una de las normas de los monasterios budistas. Bueno, pues en los monasterios budistas del norte de la India, los monjes no solo consumían alcohol con gran alegría y alborozo, sino que incluso ellos tenían sus propias destilerías y elaboraban ellos un alcohol de extraordinaria calidad. Y las melopeas pues eran tan frecuentes que en esta biblioteca, en medio de estos textos que ven ustedes aquí, los arqueólogos han encontrado una carta de disculpa tipo que tenía que escribir un señor a otro en cuya casa se hubiera cogido tal melopea que hubiera ofendido al dueño de la casa, ¿no? Bueno, pues ya te damos la carta de disculpa para decirle al anfitrión de la casa que perdón, me emborraché, pues tenga usted en cuenta esto que yo no era dueño de mí, ¿no? Entonces, fíjense cómo es un ejemplo cómo pues, las normas del budismo no se observaban bien porque habían llegado un tanto desvirtuadas. Así que desde muy pronto empezó a convertirse en una costumbre entre los monasterios chinos el enviar a sus novicios más prometedores, el enviar a sus monjes más inteligentes en un viaje de peregrinación al norte de la India en busca de escritos sagrados y también para que se formaran con los sabios de la tierra donde había vivido el Buda y mejoraran así la situación del budismo en el norte de China. Estos viajes de peregrinación entre China y la India empezaron ya en el siglo IV, en el siglo V después de Cristo, y era algo muy habitual. Pero hete aquí que en el momento en el que ya por fin comienza nuestra historia, a comienzos del siglo VII después de Cristo, para que se sitúen ustedes, pues aquí en el Mediterráneo occidental, en la península ibérica, estábamos con los visigodos, por ejemplo, estaba por empezar pues eso, los reinados de los reyes visigodos. En este momento había caído la dinastía Han, la segunda de las grandes dinastías imperiales chinas. China se había sumido en una era de confusión en la que el territorio del imperio había quedado fragmentado entre varios reinos más pequeños y China había perdido el control de la cuenca del Tarim, del territorio donde se encontraba el desierto del Taklamakan y que había que atravesar para llegar a la India, para recorrer la ruta de la seda, e incluso China pues, había llegado a perder el control pues, de amplios territorios en el noroeste del valle del Río Amarillo, ¿no? Había perdido gran parte de sus dominios.
no fue hasta que llegó al poder la dinastía Sui y luego ya la dinastía Tang, una de las más brillantes de la historia de China, que los emperadores Tang pues, pudieron empezar a tratar de recuperar el control de estos territorios en la zona que les he marcado con un círculo y que, como les digo, habían perdido en el siglo III después de Cristo tras la caída de la dinastía Tang. Además, tras la caída de la dinastía Han. Además, los adversarios de los emperadores chinos eran unos adversarios temibles. Eran un pueblo de la estepa conocido como los turcos celestiales, ferocísimos jinetes de las estepas de Asia, que ven ustedes que pone Western Turkic Khanate, Eastern Turkic Khanate, esos son los turcos celestiales que llegaron a construir unos kanatos, unas construcciones políticas gigantescas que iban desde el mar de Azov hasta prácticamente Corea. Y habían conseguido, estos feroces jinetes de la estepa, estos turcos celestiales, habían conseguido, como ven en la diapositiva, arrebatar a los chinos el control de esa cuenca del Tarim y de lugares clave de la ruta de la seda. A comienzos del siglo VII sube al trono el segundo emperador de la dinastía Tang. Este caballero que ven ustedes aquí entra dentro de lo posible que no les suene, pero es uno de los emperadores más célebres de la historia de China, Taizong, segundo emperador de la dinastía Tang. Y este Taizong, que era un guerrero consumado, era un hombre además de armas tomar, llegó al trono después de asesinar con sus propias manos a su hermano mayor y después de mandar matar a otro de sus hermanos mayores y después de recluir en un harén a su propio padre, o sea que había luchado para abrirse camino hasta el trono. Taizong de los Tang, aunque puede que la imagen pues no lo lleve a aparecer, era un consumado guerrero, un hombre con una habilidad militar extraordinaria, y él estaba decidido a recuperar los territorios que China había perdido a manos de los turcos celestiales. Y nada más empezar su reinado, Taizong de los Tang les declaró la guerra a los turcos celestiales y envió una serie de expediciones a esta cuenca del Tarim, a este territorio del desierto del Taklamakan, para recuperar su control de manos de los jinetes de la estepa. Mientras se llevaban a cabo estas operaciones militares, Taizong de los Tang, para garantizar el éxito de la empresa, había ordenado que absolutamente nadie que no fueran los soldados atravesara las fronteras de China, y que esas peregrinaciones que les he mencionado antes, de monjes, los viajes de los mercaderes, los embajadores, que desde el norte de China, recorriendo la cuenca del Tarim y Asia Central, viajaban hasta la India, por orden imperial quedaron terminantemente prohibidos. Solo los soldados podrían internarse en este territorio. Y es en este contexto y en este momento, cuando las fronteras de China están cerradas a cal y canto y se está librando una guerra a muerte contra los feroces jinetes de la estepa, cuando comienza la historia de nuestro protagonista, Xuanzang. Este era un hombre que había nacido en el norte de China, no muy lejos de lo que era entonces la capital, Chang'an, la moderna Xi'an. Él descendía, y esta ascendencia va a ser muy importante para su periplo, él descendía de una familia de funcionarios, de altos funcionarios de la administración china. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo habían trabajado al servicio de los emperadores. Su padre, además, era un hombre cultísimo, especializado en las enseñanzas de Confucio, y Xuanzang, de su familia, había recibido una cultura exquisita, unos modales extraordinarios. Xuanzang era un hombre que tenía una facilidad de trato extraordinaria con los poderosos que había heredado de sus progenitores, y también era un hombre pues, con una formación, con una inteligencia que le habían dado en su casa absolutamente fuera de lo común.
Debo decirles también que de sus padres, aquí ya no sé si de su padre o de su madre, Xuanzang y sus hermanos habían heredado otra característica que también les será de mucha ayuda, una belleza increíble. Aquí igual no lo parece en este retrato, pero Xuanzang y sus hermanos eran célebres por su apostura. Xuanzang no era tan guapo como su hermano mayor, del que decían que provocaba accidentes de tráfico, porque los carros se detenían y los ocupantes de los carros se detenían y salían a contemplarlo de cerca, pero, como les digo, era un hombre pues, muy bien plantado, muy bien educado, con una facilidad innata para entenderse con los poderosos y que además había recibido en su familia pues, una educación muy extensa. Sin embargo, Xuanzang también había obtenido de su familia, en este caso de su hermano mayor, el gusto por las enseñanzas del Buda. Y muy jovencito, siendo un adolescente, entró en un monasterio budista y con 20 años ya se había ordenado monje. Sin embargo, siendo como era, un hombre muy cultivado, muy formado, con una inteligencia fuera de lo común, él se ponía a examinar los textos budistas y no terminaba de entenderlos. Él comprobaba que las traducciones que a él le llegaban al chino de los textos originales no recogían lo que debía de ser la esencia de las enseñanzas del Buda. Él se daba cuenta que los maestros que tenía a su disposición en China no conseguían responder sus preguntas y decidió emprender este peregrinaje al norte de la India, a las tierras del Buda, en busca de textos y en busca de sabios que pudieran ayudarle en su periplo intelectual. Sin embargo, recuerden ustedes que habíamos comentado que las fronteras de China estaban cerradas por orden del emperador Taizong y que nadie podía internarse en la cuenca del Tarim. La ven ustedes ahí, esa mancha blanca con forma de pez, que era por donde iba el camino que conectaba China con la India, porque la otra alternativa, pues al atravesar el Himalaya, era bastante más complicada. Xuanzang y otro grupo de monjes escribieron al emperador Taizong, le pidieron permiso para abandonar China. El emperador emitió un decreto recordando de nuevo que estaba terminantemente prohibido. El resto de monjes se echaron atrás, pero el joven Xuanzang, que tenía 20 y pocos años, decidió hacer caso omiso de la prohibición del emperador y el año 629 llegó hasta la ciudad de Anxi, la ven ustedes ahí marcada, la almenara llameante, el último confín de la gran muralla china, hasta donde llegaba entonces la frontera del imperio. Más allá solo había 5 atalayas guarecidas por soldados y luego ya la estepa y el dominio de los turcos celestiales, el dominio de los jinetes bárbaros. Bueno, pues como les digo, desoyendo las órdenes del emperador, Xuanzang llegó hasta Anxi, dejó atrás las últimas estribaciones de la gran muralla china y la fortaleza de la Puerta de Jade, que marcaba el final de los dominios del imperio, y se adentró en el desierto del Gobi, decidido a llegar él solo hasta la India, montando un viejo caballo que le había conseguido un hombre por allí y sin conocer absolutamente nada, ni del terreno ni de la supervivencia en un lugar tan inclemente como el desierto del Gobi, que él en ese momento iba a atravesar por su extremo meridional. Debo decirles que estas primeras etapas del periplo de Xuanzang estuvieron, como es evidente, a punto de costarle la vida. En el momento en el que abandonó la fortaleza del paso de la Puerta de Jade, esta que tienen ustedes aquí, y se adentró en el desierto del Gobi, esto que ven ustedes aquí, que en esta región adopta un aspecto semiestepario, Xuanzang se enteró de que el emperador Taizong había ordenado capturarle, había ordenado detenerle, porque había incumplido flagrantemente la orden del monarca. Él no podía acudir a coger provisiones o agua a las pequeñas, a las 5 almenaras que tenían los chinos y que eran el último bastión ya más allá de la Puerta de Jade.
Él tenía que viajar de noche para que no le vieran los soldados, tenía que acudir también al abrigo de la oscuridad a beber un poco de agua de los pozos de las fortalezas, pero sin que le vieran. Una noche le descubren, dan la voz, ¿quién va? Una sombra en la oscuridad, le disparan una flecha, la flecha le pasa rodando. Recordemos que este hombre era un hombre de la aristocracia, educado como monje, que no estaba habituado a vivir en el desierto, tiene que salir huyendo. Empieza a tener sed, empieza a tener hambre, empieza a tener visiones. A lo lejos, entre el polvo y la calima, le parece distinguir hordas de bárbaros que cabalgan hacia él con la intención de capturarle. Le da muchísimo miedo caer en manos de los turcos celestiales, de estos feroces jinetes de la estepa. Y en este momento de angustia hubo dos cosas que le sostuvieron. La primera, que oyó una voz que bajaba del cielo y que le aseguró: todo saldrá bien. Y que, pues, con estas sencillas palabras le reconfortó. Y la segunda, probablemente mucho más decisiva, es que su caballo, que era pues un caballo viejo, enfermo, un poco cochambroso, conocía más o menos el desierto, era un caballo, un equino que conocía la zona, y Xuanzang, completamente perdido, sin saber dónde ir, dejó que le guiara el caballo y el caballo le condujo directamente hasta un oasis donde Xuanzang pues, pudo por fin encontrar un poco de agua y alimento. Poco después, nuestro peregrino viajero budista llegó al oasis de Turfan. Aquí lo ven ustedes un poquito desmejorado. La verdad es que el lugar ha conocido tiempos mejores y viéndolo así, pues uno no se hace la idea del esplendor que llegó a tener este lugar. Es además uno de los lugares más calurosos del mundo. Aquí la temperatura puede alcanzar los 50-60 grados en superficie. Estamos entre el desierto del Gobi y el desierto del Taklamakan. Pero las gentes de Turfan, empleando el agua de los ríos que bajaban de las montañas y construyendo unos acueductos subterráneos y unos regadíos absolutamente espectaculares, consiguieron crear un auténtico vergel en medio del desierto y construir un reino que por aquel entonces, a comienzos del siglo VII, era extraordinariamente próspero. Además, este oasis de Turfan estaba gobernado por un rey que era budista y que cuando llegó allí Xuanzang quiso conocer a este monje chino e inmediatamente el rey del oasis de Turfan quedó fascinado por las buenas maneras, la educación, la facilidad de trato y el extraordinario conocimiento en las enseñanzas del Buda que demostraba este joven monje, ¿no? El rey del oasis de Turfan además era vasallo de los turcos celestiales. En este momento, recuerden que estos jinetes de la estepa son dueños de este territorio, y le dijo a Xuanzang que si quería continuar su periplo, aunque debo decirles que el rey del oasis en un primer momento intentó que Xuanzang se quedara allí enseñando las enseñanzas budistas a las gentes del oasis, y que Xuanzang se tuvo que poner en huelga de hambre para que le dejaran marchar y prometer al rey que regresaría a la vuelta. Pero bueno, cuando ya por fin lo hubo convencido, el rey del oasis de Turfan le dio cartas para el gran Khan, para el líder de los turcos celestiales del oeste, que era además el señor de todas las tierras por las que Xuanzang debía continuar su periplo. Esto fue una ventaja extraordinaria. Nos vamos a encontrar a lo largo de toda la descripción de su viaje que la capacidad de Xuanzang para caer bien a los poderosos va a ser absolutamente decisiva en su periplo, y Xuanzang pudo recorrer el norte de la cuenca del Taklamakan y llegar a una de las regiones del janato de los turcos occidentales, de ese reino que ven marcado en color teja en la diapositiva, que se encontraba alrededor del lago Isikul, al lago del que por aquel entonces llamaban el Mar Caliente. Este mar caliente, este lago Isikul, tenía unas fuentes termales que hacían que sus aguas pues, no se helaran jamás
incluso aunque se encuentra entre Kirguistán y Kazajistán, en plena estepa de Asia, pues las aguas de este lago no se lavan nunca, a su alrededor había una temperatura siempre muy agradable, ven al fondo las montañas Tian Shan, las montañas completamente nevadas, y sin embargo, como les digo, el lago era muy agradable. Y aquí es donde solían ubicar los grandes khanes de los turcos celestiales su campamento para pasar el invierno, al abrigo, por así decirlo, de las aguas cálidas de este lago Isikul. Y bueno, aquí Xuanzang, gracias a las cartas que le entrega el rey del oasis de Turfán, es recibido ni más ni menos que por el gran Khan de los turcos celestiales, por el gobernante de todo ese territorio inmenso que ven en color teja en la diapositiva. Xuanzang aquí tiene un choque tremendo, porque él había imaginado a los bárbaros poco menos que como demonios, como criaturas aterradoras, que carecían de cualquier tipo, de cualquier atisbo de civilización, ¿no? Y se encuentra al gran Khan, un hombre educado, formado, que viste ropajes de seda, que tiene una tienda estupenda, que se orienta hacia el sol naciente, un campamento ordenado y limpio. Y bueno, Xuanzang comienza a cambiar un poquito la imagen, el estereotipo que él tenía acerca de estos bárbaros de la estepa. El gran Khan no era budista, los turcos eran tengrianos, eran chamanistas, tenían pues unas creencias chamánicas, adoraban a Tengri, el dios del cielo azul, pero los turcos, al igual que la mayoría de los pueblos de la estepa, eran bastante tolerantes con el resto de las religiones, y al gran Khan pues le parece fantástico que Xuanzang quiera viajar a la India, aunque el gran Khan tiene la peor opinión posible de esos territorios, pero bueno, no le parece mal que Xuanzang quiera viajar en esa dirección, y le va a entregar también cartas, le va a entregar salvoconductos, le va a entregar todo tipo de facilidades para que pueda continuar su periplo por los territorios de Asia Central que quedaban bajo el vasallaje de los grandes khanes. Y bueno, es así como Xuanzang pues, puede continuar su aventura. Ya ven que teniendo siempre la ayuda de las gentes con las que se va encontrando en su camino, puede llegar a la capital de lo que hoy es Uzbekistán, llega hasta Tashkent, la ven ustedes ahí arriba, puede atravesar el río Yaxartes y descender pues, hasta lo que es una de las grandes ciudades de la Ruta de la Seda, hasta lo que es pues, uno de los corazones de la Ruta de la Seda, que es la ciudad de Samarcanda, que en ese momento era gobernada por un príncipe que era vasallo del gran Khan y que, naturalmente, pues viene Xuanzang con las cartas de recomendación y le va a abrir al peregrino chino las puertas de la ciudad de Samarcanda. Tenemos la suerte inmensa, gracias a un hallazgo casual que se produjo en la década de los 60 del siglo XX, en la colina de Afrasiab, que domina la ciudad de Samarcanda, de poder contemplar con nuestros ojos un pedacito de ese mundo que conoció Xuanzang. Porque en una mansión de un noble de Samarcanda se ha encontrado un fresco que se conoce como el fresco de los embajadores y que se encuentra hoy conservado en el Museo de Afrasiab, en el corazón de Samarcanda, que es este que tienen ustedes aquí, que nos muestra la corte del rey de Samarcanda y del gran Khan de los turcos celestiales, a la que están llegando un montón de mercaderes, un montón de embajadores. Estos eran seguramente embajadores del imperio persa sasánida, embajadores que venían de Persia y de Mesopotamia, que llegan a entregar sus regalos al rey de Samarcanda y al gran Khan de los turcos celestiales. Y estos frescos, donde vemos a estos hombres con estos ropajes, son un poquito posteriores, unas décadas posteriores a la llegada de Xuanzang a Samarcanda. Y como les digo, cuando Xuanzang nos dice que en Samarcanda encuentra caravanas, embajadores, mercaderes, que encuentra un mercado floreciente, que encuentra gente llegada de todos los rincones, pues nos podemos imaginar que esa gente podía tener el aspecto de estos personajes que aparecen en el fresco de Afrasiab.
Desde Samarcanda, él continúa su recorrido, atraviesa una cordillera montañosa que separa las regiones de Sogdiana y de Bactria, viejas regiones históricas desde tiempos del Imperio Persa aqueménida, y atraviesa un desfiladero tremendo que todavía existe hoy, aunque aquí les he traído pues, un grabado del siglo XIX para que se hagan una idea. El desfiladero es exactamente así todavía hoy, que atraviesa, como les digo, unas montañas que conectan lo que hoy es el corazón de Uzbekistán con el norte de Afganistán y que era pues, por donde iba el camino hacia la India. Este desfiladero era muy estrecho, tenía unas paredes altísimas. Aquí pueden ver las figuras en los caballos, miren los muros del desfiladero. Si les trajera una fotografía moderna sería muy similar. Y Xuanzang nos dice que las montañas que lo rodean tienen color hierro, tienen el color del óxido y que además el desfiladero es tan estrecho que se puede cerrar con dos puertas de madera con remaches de hierro que tienen colgadas campanas y que suenan cada vez que las puertas se abren y se cierran. Hoy, pues no hace falta que yo les diga que las puertas que contempló Xuanzang a comienzos del siglo VII ya no están, pero el desfiladero todavía se llama el desfiladero de las puertas de hierro o las puertas de hierro de Asia, en honor precisamente a Xuanzang, que nos ha dejado una de las primeras descripciones de este lugar, ¿no? Desde allí llegó a la región de Bactria, uno de los territorios más ricos de la zona, donde pudo contemplar la ciudad de Balkh. Aquí tienen ustedes, esta es la ciudad moderna, pero encima pueden ver la ciudad que contempló el peregrino chino. Fíjense cómo estaba, era también redonda, estaba completamente amurallada, era una meseta espectacular, toda rodeada de unos enormes muros de adobe. Y desde Balkh, desde lo que hoy, o desde lo que se llamaba Bactria, que está en esta zona de aquí, es esa zona llana que ven ustedes ahí, Xuanzang tuvo que cruzar las cumbres del Hindu Kush, las cumbres de esta cadena montañosa que sale del Karakorum y del nudo del Pamir y marca todo el norte, todo el reborde septentrional de lo que hoy es Afganistán y que tiene unas cimas de 4.000, 5.000, 6.000 metros de altura. Xuanzang atravesó estos desfiladeros entre tormentas de nieve y con muchísimos problemas y finalmente llegó a la orilla meridional del Hindu Kush, donde pudo contemplar un valle maravilloso en el que además a él le dieron una alegría enorme. Y es que en todo este viaje, que ya les he descrito, que han sido unos cuantos cientos de kilómetros y que Xuanzang lleva ya recorriendo varios meses, él ha visitado cada monasterio budista, ha hablado con cada sabio, ha tratado de obtener cada texto con el que se topaba. Y a pesar de toda esta búsqueda, no ha encontrado a nadie que supiera más que él. No ha encontrado a nadie que pudiera ayudarle. Y él está ya pues, acercándose a la India, está entrando ya pues, en el territorio de lo que hoy es Afganistán y él tiene el temor pues, de no encontrar realmente a alguien que pueda ilustrarle, un sabio que pueda resolver sus dudas, ¿no? Pero en este valle al que llegó, donde encontró una comunidad budista impresionante, pues por fin encontró hombres sabios que le tranquilizaron respecto a lo que se iba a encontrar un poquito más allá. Y este valle, que era un cruce de caminos entre Asia Central, Persia y el Valle del Indo y el subcontinente indio, era ni más ni menos que el Valle de Bamiyan, que Xuanzang, no voy a decir que fue uno de los primeros en contemplar, pero sí que es el primero en dejarnos una descripción de este lugar. La mejor descripción que tenemos del Valle de Bamiyan, la más completa, la que se hizo en el momento en el que este valle se encontraba en su periodo de mayor esplendor,
nos la ha dejado el sabio chino. Él vio, por ejemplo, a los budas pintados completamente, cubiertos de placas de metales preciosos, de bronce, de plata, de oro. Él los vio tachonados también de piedras preciosas. Las estatuas debían de dar una impresión, iba a decir mucho mayor que la que dan hoy. Hoy ya desgraciadamente no dan nada, pero debían de dar una impresión mucho mayor que la que dan en estas imágenes, porque, como les digo, estaban completamente pintadas, recubiertas de estuco y además tenían adornos de metal que hacían que destelleasen al sol. Pero es que en las cuevas que las rodeaban había toda una miríada de monjes. Todas estas cuevas eran como la que les he mostrado antes en las cuevas de Mogao, de Dunhuang. Todas las cuevas estaban llenas de pinturas, estaban llenas de estatuas, la pared del acantilado estaba llena de escaleras, por las escaleras se afanaban decenas y decenas de monjes y de peregrinos que subían y que bajaban, mercaderes que venían a dejar exvotos, y el lugar entero bullía, pues como no había bullido nunca antes y como pues no iba a bullir mucho más ya a partir del siglo VII, cuando llegaron por allá los musulmanes, ¿no? Aquí fíjense que las estatuas de los budas de Bamiyan se habían tallado en el llamado estilo de Gandhara entre los siglos IV y VI, apenas una centuria antes de que llegara por allí el viajero chino. Como curiosidad, debo decirles que la descripción de Xuanzang, que es muy detallada de lo que hay, de lo que había en Bamiyan, aquí ven toda la extensión del valle. Aquí a la derecha tienen el Buda más pequeño y allí al fondo tienen el más grande, y detrás de las paredes del acantilado tienen las montañas nevadas del Hindu Kush, porque aquí estamos justo a los pies de esta gigantesca cordillera. Xuanzang, además de describirnos todo el valle, nos especifica que no había dos grandes estatuas de Buda, que había tres, y que al este de esta estatua que ven aquí había una tercera estatua igual de grande que las otras dos, en la que el Buda se presentaba tumbado. Y bueno, pues los investigadores están todavía a día de hoy, bueno, a día de hoy probablemente no, pero que sepan que se está buscando esta tercera estatua con el convencimiento de que, bueno, pues si era tan grande y estaba tallada en la roca y Xuanzang la vio, pues en algún lugar de los alrededores de Bamiyan pues debería encontrarse todavía. Desde Bamiyan, Xuanzang avanzó por el norte de lo que hoy es Afganistán. Deben ustedes saber que para él, para ellos, para este momento, allí empezaba ya la India. Para ellos la India era todo el subcontinente indio, incluyendo también el Valle del Indo, lo que hoy es Pakistán, que pues, se consideraba la India, e incluyendo también la mitad oriental de lo que hoy es Afganistán, que también se consideraba la India. Y claro, en el momento en el que Xuanzang llega a la India, empieza a visitar, a pisar, a contemplar los lugares que había visitado, pisado y contemplado el Buda. Y esto a los peregrinos chinos les daba una emoción inenarrable, les daba una emoción tremenda. Había una serie de lugares que todos los peregrinos visitaban, y uno de los más famosos, a mí desde luego me resulta el más interesante, el más fascinante de todos, uno de los más famosos se encontraba en lo que hoy es Afganistán, a orillas del río Kabul, que es este río que tienen ustedes aquí. A orillas del río Kabul habitaba en la antigüedad, se decía, una especie de un naga, un monstruo acuático. Y para que este monstruo acuático no atacara a las gentes que vivían en los alrededores, el Buda había ido hasta allí y había hablado con el monstruo y le había convencido pues, de que abandonara su actitud hostil. Pero el Buda tenía muchas cosas que hacer, tenía que predicar sus enseñanzas, tenía otras cosas que hacer y no se podía quedar allí convenciendo a este monstruo acuático de que no causara el mal. Así que el Buda había decidido dejar a orillas del río Kabul su sombra, para que la sombra del Buda
mantuviera tranquilo a esta criatura acuática. Y el caso es que los budistas estaban convencidos de que la sombra del Buda todavía estaba allí, que estaba en una cueva, y que si se entraba en esa cueva y se hacían una serie de cosas y se contemplaba la pared de la cueva en un punto determinado, de una manera concreta, y uno era bendecido por el Buda, podía contemplar no solo la sombra del iluminado, sino incluso el rostro, las vestimentas y la forma del iluminado exactamente tal y como había sido en vida. Y claro, esto para los peregrinos era un aliciente enorme, ¿no? Un aliciente extraordinario. Así que Xuanzang quiso ir a la cueva. Le advirtieron: el lugar está plagado de ladrones, entra dentro de lo posible que te asalten, pero a él no le importó y se adentró en los bosques que rodeaban la cueva y llegó hasta unas piedras de aspecto cuadrado que rodeaban la entrada de la cueva, y allí ya encontró un indicio. Allí ya encontró la marca del pie del Buda. Hay varias marcas del pie del Buda, pero bueno, allí encontró una, aquí la ven, con la rueda del Dharma, nos dice Xuanzang, marcada en el suelo, y ya supo que esa era la cueva que él estaba buscando. Y ya se estaba preparando para entrar al interior de la caverna cuando aparecen 5 ladrones. 5 ladrones que, bueno, pues quieren robar al peregrino todo lo que tiene o algo peor. Y entonces Xuanzang les dice que él no siente ningún miedo, que no le preocupan los ladrones, que él viene a ver la sombra del Buda y que absolutamente nada le va a perturbar. Y los ladrones se quedan tan impresionados con el aplomo del peregrino que deciden entrar con él al interior de la caverna. Y la cueva está completamente oscura y Xuanzang se pone a hacer reverencias y a repetir una y otra vez sutras budistas, y allí no aparece nada. Y entonces Xuanzang hace 100 reverencias una detrás de otra mientras reza todavía con más intensidad, y en ese momento ve un puntito de luz en el fondo de la caverna, y entonces él hace otras 100 reverencias y se pone a rezar todavía con mucha más intensidad, y de repente, en un momento que es como un estallido, ¡pam!, Xuanzang contempla la sombra del Buda. No es esta, esta es otra estatua de otro Buda que hay en otro sitio, en otra cueva, pero no, la foto de la cueva del Buda no la tengo, pero él contempla no solo la sombra, sino al Buda entero, con una túnica naranja, sentado, con su rostro, y además lo contempla rodeado de otros Budas. Bueno, una escena absolutamente maravillosa que se le queda grabada en la retina al peregrino. No solo al peregrino, los ladrones que habían entrado con él y que también habían contemplado el milagro se quedaron tan emocionados que a partir de entonces abandonaron la senda del latrocinio y se hicieron también budistas, dejando de robar a la gente que iba a visitar a la cueva. Ya veremos que esto no es la última vez que pasa. Y es que todo el norte de la India, ya todo el valle del Ganges, desde Kabul, Xuanzang atraviesa el Indo y ya va penetrando, ¿no?, en las tierras del norte de la India, en el valle del Ganges. Como les digo, estaba tachonado de una serie de santuarios que todos los peregrinos budistas visitaban y que naturalmente Xuanzang pues, fue a visitar también, ¿no? El lugar donde había nacido el Buda, el lugar donde había dado su primer sermón, el lugar, que este sí todavía se conserva y tengo foto, el lugar del Mahabodhi, el lugar donde el Buda había alcanzado el nirvana, el árbol debajo del cual, supuestamente es este, el árbol que hay muchos que lo han intentado destruir, pero el árbol luego vuelve a surgir, el árbol debajo del cual, como les digo, el Buda había alcanzado el nirvana, el lugar en el que el Buda había subido al cielo a predicar a su madre y luego había vuelto a bajar, el lugar en el que el Buda había dado su primer sermón, o, esto también se conservaba, aunque el santuario es moderno, está en el mismo lugar en el que los contempló Xuanzang, el lugar en el que el Buda, ya muy mayor, se había sentado, había mirado al oeste, había cerrado los ojos y había muerto. El lugar de la muerte del Buda, ¿no?, que aquí vemos representado con este Buda yacente en Kushinagar, en el norte de la India, ¿de acuerdo?, en el valle del Ganges. Como les digo,
El lugar que visitó Xuanzang se conserva, pero el santuario es moderno, es de mediados del siglo XX. Xuanzang, al recorrer la tierra del Iluminado, no solo disfrutaba enormemente visitando los lugares sagrados, sino que además sentía una emoción especial al navegar por las aguas del Ganges. Él trató de hacer gran parte del recorrido, pues como les digo, en barca, navegando por el Ganges, y a él le parecía que las aguas del Ganges eran las más limpias y transparentes de todas. A él le parecía que las arenas del Ganges eran las más finas que había contemplado jamás. A él le parecía que los peces del Ganges eran los más sabrosos e incluso que el agua tenía el sabor más dulce de todas las aguas que había probado. También aquí yo debo hacer un paréntesis. Yo no recomiendo a nadie beber las aguas del Ganges. Desde aquí no se recomienda. Esto Xuanzang a comienzos del siglo VII y no sé. Y bueno, él aquí en el Ganges tiene otro encuentro con otros ladrones que tratan de sacrificarlo a uno de sus dioses hindúes, y de nuevo el peregrino saca su aplomo, les dicen: me da igual, podéis matarme si queréis, no me importa, yo sigo la senda del Buda, y otra vez deja a los ladrones tan alucinados con su prestancia, con su belleza y con su sabiduría, que de nuevo los ladrones abandonan la senda del crimen y se hacen budistas pacifistas, ¿no? Ya les digo, pocos han hecho tanto por el crimen de un país o por la paz de un país, porque allá por donde pasaba Xuanzang quedaban todos los bandidos convertidos al budismo, ¿no? Y bueno, ya finalmente, después de haber visitado todos estos lugares, en esta especie de peregrinación, Xuanzang llegó al que era el monasterio budista más importante del mundo y el centro de saber budista más importante de la tierra, que era el monasterio de Nalanda, que lo ven ustedes ahí, cerca del actual Pataliputra, no muy lejos al sur de la corriente del río Ganges, ¿no? En el propio, diríamos, valle del río Ganges. Este monasterio ya no se conserva tal y como era cuando los visitó Xuanzang. El monasterio fue arrasado en el siglo XIV y bueno, pues hoy ya solo quedan sus ruinas, pero aún así creo que convendrán ustedes conmigo que las ruinas son espectaculares. Aquí tienen las estupas, al fondo pueden ver los distintos patios alrededor de los que estaban las celdas de los monjes. Era un monasterio en el que había cientos, miles de personas. Era el lugar donde estaban los escritos más sagrados del budismo, donde se reunían los sabios más importantes de estas creencias, y aquí es pues, el último destino o el destino principal al que quería llegar Xuanzang, que no solo estaba peregrinando visitando los lugares del Buda, él, recuerden, quería encontrar sabiduría y maestros. Y aquí en Nalanda, les he traído la imagen, por ejemplo, de una de las estupas que todavía se conservan. Aquí en Nalanda tiene lugar uno de los episodios más emocionantes de la vida de Xuanzang. Porque él sabe que aquí en este monasterio hay un sabio muy mayor y muy sabio, al que ni siquiera se referían por su nombre, sino que lo llamaban el tesoro de la ley correcta, el tesoro de la ley correcta, y que era pues, uno de los mayores sabios que jamás había habido sobre las enseñanzas del Buda. Xuanzang, que viene ya pues, rodeado de un aura de fama, allá por donde pasa ya hemos visto que le dan cartas, le dan salvoconductos, le salen a recibir, pues le reciben los monjes del monasterio con flores y alegría, y nada más llegar lo llevan a ver al tesoro de la ley correcta, lo llevan a ver al gran sabio del monasterio. Y el gran sabio, que era un señor muy mayor, que hablaba con un hilito de voz, cuando se le acerca a Xuanzang, pregunta: ¿y este quién es? ¿No? ¿Tú quién eres? Y Xuanzang dice: soy un monje chino que ha venido aquí en busca de tus enseñanzas. Y entonces el tesoro de la ley correcta, que era un hombre imperturbable, budista, al que nada le alteraba, se echa a llorar. Y entonces a Xuanzang le cuentan que este tesoro de la ley correcta, años atrás, había caído muy enfermo y había tenido una enfermedad dolorosísima, una enfermedad tan horrible que se había querido quitar la vida, se había querido suicidar
para acabar con su sufrimiento, pero que se le habían aparecido unos budas y le habían dicho que no se podía morir, que tenía que esperar y que tenía que sufrir, porque él, en una de sus vidas pasadas, había sido un gobernante muy cruel y había matado a mucha gente, y ahora tenía que purgar los males que había hecho en su reencarnación anterior. Le decían además que él tenía que aguantar el dolor, que tenía que mantenerse con vida, porque algún día le llegaría un discípulo de China al que él tenía que transmitir su sabiduría, y que en ese momento, al transmitir su sabiduría, habría purgado por fin pues el mal karma que había acumulado siendo un gobernante cruel, ¿no? Y entonces, al ver a Xuanzang, se echa a llorar porque este es el discípulo que yo llevo todo este tiempo esperando, ¿no? Ya puedo transmitirle mi sabiduría y morir en paz. Y efectivamente, Xuanzang toma las enseñanzas de este sabio del monasterio de Nalanda y de otros muchos. A estas alturas él ya había llegado a dominar el sánscrito y otras de las lenguas que se hablaban en la India. Él estaba llevando a cabo sus propias traducciones de los textos del budismo. Él viajaba con una corte inmensa de mulas, de caballos, donde iban cargados rollos y rollos de traducciones de sutras y de vinayas, y con una corte de gente que le seguía. Y una vez que él ya considera que ha acumulado suficiente sabiduría, que ha reunido bastantes escritos, que ha conseguido realizar algunas traducciones de escritos clave del budismo al chino desde el sánscrito, pues que ha llegado el momento de volver, de regresar a China, de volver a la patria. Pero claro, esta es una cuestión complicada, porque yo no sé si ya después de tanta vuelta que hemos dado, se acuerdan ustedes de que Xuanzang había salido de China como un fugitivo. Él ahora era un hombre popularísimo, muy famoso, pero él había salido como un criminal y había contravenido las órdenes del emperador Taizong, órdenes bastante explícitas. Así que Xuanzang tenía el miedo de que si regresaba a China, pues lo cogieran prisionero y lo castigaran. Así que él decide emplear la fama que ha llegado a adquirir como el gran monje sabio que ha venido de China en busca de conocimiento, y sus extraordinarias dotes diplomáticas, esta facilidad que él tenía para caer bien a los poderosos, y pide una entrevista con el rey Harsha, que era el rey de este territorio que ven ustedes marcado en el mapa y que en este momento era el soberano más poderoso de la India. El caso es que sabemos que justo por estas fechas, un año antes, en el 641, el emperador Taizong había enviado una embajada al rey Harsha del norte de la India, tratando de llegar a algún tipo de relación diplomática con él. No sabemos si Xuanzang conoce esta particularidad, si él sabe que el emperador chino ya está tratando de establecer relaciones diplomáticas con el reino de Harsha. Probablemente sí, ¿de acuerdo? Xuanzang aquí ya probablemente juega en un terreno conocido. Y Xuanzang, como les digo, decide emplear su fama para conseguir una entrevista con el rey Harsha y actuar él, el monje chino, como intermediario diplomático. Le dice al rey Harsha que el rey Taizong es un soberano fantástico, un gobernante maravilloso, muy poderoso, muy clemente, le dice, en cuyo reino nadie comete ninguna ilegalidad, omitiendo que el primero que había cometido una ilegalidad había sido él mismo, pero bueno, igual no entro en detalles, esto ya no sabemos, y bueno, pues consigue que el rey Harsha pues prácticamente de alguna manera le vea casi como un enviado del rey Taizong y que emplea a Xuanzang para establecer relaciones diplomáticas con China. Con esta carta diplomática, con el acuerdo o las buenas relaciones que el monje chino ha conseguido pues, suscribir mínimamente con el rey Harsha, él ya tiene una excusa para volver. Él ya puede presentarle un gran logro al emperador Taizong. Y bueno, pues Xuanzang en el año 642 emprende el viaje de regreso a China. Aquí tenemos pues, una estampa de ese viaje de regreso. El rey Harsha le regala un elefante
para que sirva de montura al monje chino, y entonces, según las fuentes, pues la comitiva era el elefante de la India, el monje chino y detrás un montón de mulos y de caballos cargados con todos los escritos, las estatuas del Buda, las reliquias que Xuanzang había conseguido recopilar, ¿no? Él remonta de nuevo el Valle del Ganges, remonta de nuevo el Valle del Indo. Esta vez no pasa por Samarcanda, Tashkent y las Puertas de Hierro. Esta vez es la parte que ven ustedes punteada. Él prefiere atravesar el macizo del Pamir, unas montañas enormes entre lo que hoy es Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Afganistán. Allí continúa visitando parajes maravillosos. Xuanzang también nos ha dejado la primera descripción que tenemos de este lago, que hoy se llama el lago Zorkul y que está a más de 4.000 metros de altura y que Xuanzang llama el lago del ojo del dragón, el lago del ojo del dragón, por el color absolutamente maravilloso, azul intenso que tienen sus aguas. Deben ustedes saber que este lago luego fue, Xuanzang nos ha dejado la primera descripción, después lo encontraron los británicos cuando eran dueños de Afganistán y lo renombraron como el lago Victoria, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy ya lo llaman el lago Zorkul, pero el primero en describírmelos, como les he comentado antes, fue el bueno de Xuanzang. Y bueno, terminando ya el periplo del monje chino y encaminándonos ya también al final de la conferencia, el año 645, por fin, Xuanzang llega a China. Él llega convertido en un hombre famoso, llega pues con todo el conocimiento que ha adquirido, con todos los documentos que ha adquirido, pero tiene todavía el temor de ver qué es lo que se va a encontrar con el emperador Taizong, ¿no? De cómo lo va a recibir el monarca chino. Y el caso es que el emperador Taizong también había cambiado mucho. Estos años no solo habían transformado al monje, sino que también habían cambiado al monarca. Taizong, que había obtenido enormes victorias militares, había derrotado a los turcos celestiales, había recuperado el control de la cuenca del Tarim, del desierto del Taklamakan, había derrotado a los tibetanos, había derrotado a los coreanos, había llevado el imperio chino hasta Asia Central y casi hasta la península de Corea. Se había convertido en uno de los gobernantes más exitosos, como les he dicho al principio, de la historia de China. Pero también Taizong se había hecho un hombre mucho más reflexivo y había empezado a sentir mucha curiosidad por las enseñanzas del Buda. Así que cuando llegó a la corte de Taizong, el Xuanzang, que traía precisamente la sabiduría de la India, que traía precisamente las enseñanzas del Buda, el emperador Taizong, lejos de convertirlo en un prisionero o de castigarlo, lo recibió en su corte, lo agasajó, le entregó una túnica bordada en oro que habían tejido las propias mujeres de su harén y con la que luego Xuanzang llegó a enterrarse, y además le pidió al peregrino que, dado que había recorrido tantos lugares y había recopilado tanta información, redactara una descripción de todo lo que había visto y conocido en Asia Central y la India. Y de ahí surgió pues una obra valiosísima que se titula Viaje al Oeste durante la gran dinastía Tang, en la que Xuanzang nos da unas informaciones con un valor incalculable sobre cuestiones políticas, geográficas, económicas, etnográficas. Hace una descripción fantástica de todos estos lugares que conocemos muy bien gracias a él. Piensen que es una descripción, insisto, de mediados del siglo VII después de Cristo y que nos da unos datos sobre estos territorios pues que no tienen valor, que no tienen precio, ¿no? No solo eso, el emperador Taizong, que ya se encontraba enfermo, cuya salud ya empezaba a flaquear, quizá por eso también se había vuelto un hombre más espiritual y se había acercado a las enseñanzas del príncipe Siddhartha, el emperador empezó a disfrutar muchísimo de la compañía del monje y empezó a llamarlo constantemente a su corte.
y se cuenta que en sus últimas horas de vida, este hombre tan poderoso, que tenía hijos, concubinas, esposas, cortesanos, que en sus últimas horas de vida, al único al que quiso a su lado fue al monje Xuanzang, ¿no? Para que le contara las cosas que había descubierto en su viaje a la India. Y que para él, en la última noche de vida del emperador, Xuanzang había traducido una de las sutras más famosas, la llamada Sutra del Corazón, que todavía hoy se recita en muchos monasterios budistas de China y del este asiático, que les he traído aquí pues parte del texto de la traducción, bueno, pues que Xuanzang había traducido para el emperador del sánscrito al chino esta Sutra del Corazón con el propósito de que sirviera de consuelo al monarca en sus últimas horas de vida. Tras la muerte de Taizong, el sucesor de Taizong, el emperador Gaozong, no tan brillante como su padre, mandó construir este edificio muy restaurado, pero que conserva más o menos la apariencia del original, la gran pagoda del ganso salvaje, allí en Chang'an, en la moderna Xi'an, en la capital imperial, con la idea de que sus paredes de ladrillo sirvieran para albergar los escritos y las traducciones y los trabajos que estaba elaborando Xuanzang. Y deben ustedes saber que, aunque pues, el budismo no es algo pues, muy conocido en nuestros días, ¿no? O muy popular en nuestros días, tanto como lo fue en los años 70, pues que Xuanzang inauguró la gran era del budismo chino y una de las eras más brillantes de estas creencias. Sus traducciones permitieron desarrollar extraordinariamente el budismo en China. China empezó a enviar predicadores a otros lugares como Japón y Corea, y en China se conservan hoy escritos antiquísimos del budismo de un valor incalculable que fueron llevados desde la India a China por este monje que se había atrevido a desobedecer al emperador y que había regresado a su patria en loor de multitudes. Y bueno, de esta manera, realmente triunfante, dejándonos una descripción fantástica, inaugurando una de las eras más valiosas del budismo, preservando para nosotros textos clave de las creencias de Siddhartha, se termina la biografía de Xuanzang, pero no acaba mi conferencia. Porque la verdad es que la historia del viaje al oeste durante la gran dinastía Tang tiene una coda, tiene un remate final todavía más fascinante que la propia historia de Xuanzang. Y es que este texto se convirtió en un texto muy valioso entre los chinos lo leían, lo conocían, lo releían, la descripción que Xuanzang había hecho de los países del oeste. Y en el siglo XVI, un escritor que durante mucho tiempo se ha creído anónimo, ahora parece que los investigadores pues ya le han puesto definitivamente el nombre de Wu Chenggen, pues este escritor decidió novelar el relato de Xuanzang, coger pues el periplo del monje entre China y la India de ida y de vuelta y utilizarlo para escribir una novela que se llamó simplemente Viaje al Oeste, y que debió de ser compuesta a finales del siglo XVI, ¿de acuerdo? En torno al año 1590. Pues yo no sé si han oído ustedes hablar de Viaje al Oeste, pero es la novela más importante de la literatura china, equivalente para los chinos a lo que es el Quijote entre los españoles o las tragedias de Shakespeare entre los británicos, el libro que los colegiales chinos tienen que leer en el instituto, ¿de acuerdo? El Viaje al Oeste. Lo curioso de esta novela, que utiliza la descripción de Xuanzang, la descripción de Xuanzang es una descripción que el monje hace para el emperador y es un texto serio, es un texto formal, con datos económicos y políticos, pero la novela no tiene nada que ver. La novela es una novela de aventuras. En la novela el protagonista no es un chico joven, guapo, inteligente y deslumbrador, es un monje santurrón, bastante ingenuo, que no se entera de nada y que sobrevive solo gracias a que le acompañan algunas criaturas sobrenaturales, un hombre cerdo,
un monstruo del agua y, sobre todo, un hombre mono, una especie de semidios que se llama Sun Wukong y que es un tipo tan ingenioso, tan simpático, con tantos recursos, que roba completamente la trama y se convierte en el verdadero protagonista de la novela, ¿no? El monje queda completamente olvidado y el protagonista de la novela es uno de los seres sobrenaturales que le acompañan, que es este Sun Wukong, ¿no? El rey mono. Hasta tal punto, aquí les he traído pues la que yo pienso que es la mejor traducción al castellano de Viaje al Oeste, que fue editado por la editorial Siruela. Ya ven ustedes que pues el título del libro es Viaje al Oeste, pero está así un poquito como en gris, y Las aventuras del rey mono, ¿no? Que esto ya está en color blanco, porque como les digo, este personaje roba completamente la novela. El relato de Xuanzang, pues si quieren asomarse ustedes a él, yo traducciones al castellano no conozco, al inglés sí, bueno, pues es una lectura interesante. La novela de aventuras es una maravilla, ¿de acuerdo? Es muy divertida, muy interesante, muy amena de leer, sorprendentemente, y se van a estar ustedes leyendo, como les digo, la obra cumbre de la literatura china. Pero es que la cosa no acaba aquí. Como el rey mono se ha convertido en una figura tan famosa y como la novela, pues ya les he dicho que es el equivalente al Quijote, ¿no? A las obras de Shakespeare, pues se han hecho un montón de adaptaciones y se han hecho películas. Ahí tienen ustedes al monje y al hombre cerdo y al rey mono, más o menos representados con mayor gracia. Aquí tienen ustedes a Jackie Chan con una peluca, también pues disfrazado de rey mono, o incluso pues una muy popular, ahora ya menos, pero muy popular en su día, serie de dibujos animados que todavía tiene por aquí y por allá sus seguidores. Fíjense, la cola pues se inspira en esta novela y en esta figura absolutamente enorme, muy popular en Asia, que es Sun Wukong, el rey mono. Y bueno, con esto termina este viaje que hemos empezado ahí en el siglo VI a.C., con el Buda predicando sus enseñanzas en el norte de la India, y que ya ven ustedes, hemos terminado con Jackie Chan con peluca y con Son Goku en bola de dragón. Estoy completamente segura de que al menos este final ustedes no se lo esperaban. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, como ya les habíamos anunciado, pues uno de los motivos de que yo haya venido aquí, habría venido igualmente, la verdad, a hablarles de Xuanzang, que es una figura que me encanta, pero uno de los motivos es que pues, este periplo de Xuanzang, la influencia que ha tenido en la literatura y en el arte, y estas aventuras que él vivió alrededor de la Ruta de la Seda, pues aparece en un libro que yo acabo de publicar, que ya ven que se titula Los caminos de la seda, en el que pues, trato de hacer una descripción de estas vías que conectaron el Extremo Oriente con Occidente entre el siglo II a.C. y el siglo XVII, el siglo XVIII ya de nuestra era. En este libro pues, yo trato de resumirles a ustedes la geografía de los caminos de la seda, esto un poco que hemos hablado, ¿no? Cómo eran los desfiladeros, cómo eran los desiertos, cómo eran los lugares, los lagos, los pasos que eran atravesados por los viajeros y los mercaderes y los peregrinos. En este libro también pues, trato de hacerles una historia de la Ruta de la Seda, los distintos imperios que surgieron alrededor de los caminos, la dinastía Tang, el imperio chino, los reinos de los turcos, los reinos de la estepa, los reinos de los turcos celestiales, o los reinos de los mongoles, o los reinos de Tamerlán y los timúridas, o los reinos de los turcos otomanos, o de los turcos selyúcidas, que también ustedes conocen. También un poquito la historia de Persia, de Mesopotamia, del Mediterráneo oriental, en fin, de los distintos lugares por los que iban pasando estos caminos, ¿no? Pero otra cosa que también he tratado de hacer en este libro, y ustedes pensarán, caramba, pues muchas cosas son, claro, pero es que el libro tiene 696 páginas, así que da hueco para mucho. Otra cosa que he tratado de hacer en este libro
es contarles a ustedes que los caminos de la seda, estos caminos que nosotros vinculamos con el comercio, con mercaderes, con arcas rebosantes de tesoros y de productos de lujo, como les he tratado de mostrar en la conferencia, no solo fueron caminos de avaricia, no solo fueron caminos de poder, no solo fueron caminos de conquista y de riqueza. Lo que les he tratado de mostrar es que también fueron caminos de conocimiento, también fueron caminos de sabiduría, de encuentro entre mundos. Fueron los caminos en los que se encontraron los chinos y los indios, fueron los caminos en los que los occidentales encontramos a los orientales, fueron los caminos a través de los cuales a Occidente nos llegó la sabiduría de Oriente, nos llegó el papel, nos llegaron los números, nos llegó la pólvora, nos llegó el azúcar, que bueno, no es sabiduría, pero lo tenemos la mayoría muy presente todos los días, ¿no? Y también son caminos que fueron recorridos por viajeros, ¿no? Viajeros como este Xuanzang, cuyo periplo, en mi opinión, pues 1400 años después, todavía sigue siendo emocionante. Así que bueno, esto es ya de verdad que sí, todo lo que yo les quería contar hoy. Si tienen ustedes alguna pregunta o algo que quieran plantear acerca de la conferencia o del libro, pues ahora es un momento estupendo para realizarla. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? ¿De verdad que sí? La dinastía Tang, el emperador Taizong, el Taklamakan, los turcos occidentales, ¿seguro? ¿Ninguna pregunta de verdad? Ahí al fondo tenemos una. ¿Cuáles de ellos? Estos desgraciadamente ya no se conservan. Los budas de Bamiyan fueron volados por los aires por los talibanes y bueno, creo que en el 2001, la verdad es que no recuerdo el año, pero bueno, desgraciadamente ya no se conservan. Sí que se conserva otro Buda, no he traído la imagen, que es el Buda de Lushan, que cuando destruyeron los talibanes los de Bamiyan se convirtió en el Buda más grande del mundo, que está en China y que se talló en China a imitación de los Budas de Bamiyan, probablemente gracias al relato de Xuanzang, porque este Buda de Lushan, que pueden ustedes mirar una imagen o buscar Buda más grande del mundo y les va a salir que es espectacular, es un Buda sentado en un acantilado en el lugar donde confluyen dos ríos, supuestamente para calmar a los ríos que hacían rápidos en esa zona y dificultaban la navegación, y la verdad es que con toda la roca que tallaron la echaron a los ríos y efectivamente la navegación se tranquilizó por la zona. Pero bueno, el caso es que este Buda de Lushan, como les digo, probablemente tallado a imitación de los de Bamiyan, probablemente a cuenta del relato de Xuanzang del viaje al oeste, es ahora, después de la destrucción de los de Bamiyan, el Buda más alto del mundo. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas. Perdón, aquí. Sí. Es una buena pregunta y es una pregunta muy frecuente en la ruta de la seda. En este caso, Xuanzang se preparó muy bien. Él, bueno, mientras visitaba Turfán, al Gran Khan de los turcos, esa gente hablaba chino, ahí no había ningún problema para entenderse, ¿no? Pero es que él, antes de partir, se tomó la molestia de aprender sánscrito. Entonces, él, antes de llegar a la India, ya hablaba el sánscrito y ya pudo entenderse, porque él, una de las cosas que le obsesionaban era hacer traducciones adecuadas del sánscrito al chino. Entonces, él se preocupó por aprenderlo antes incluso de viajar al subcontinente. Así que, en ese sentido, él ahí no tenía problemas porque ya dominaba la lengua. ¿Por allí? Sí, las estepas de Asia son una oficina gentium, o sea, una fábrica de gente, ¿no? Una fábrica de clanes. Y constantemente están saliendo tribus de jinetes de las estepas. En general, los turcos
las distintas estirpes turcas, pues que tenemos a los turcos celestiales, a los turcos selyúcidas, a los turcos otomanos, o sea, tenemos varias estirpes de turcos. En general, los pueblos que llamamos túrquicos se mueven en torno al mar Caspio, al mar de Aral, la zona de lo que hoy es Kazajistán, más o menos por esa zona, es por donde se mueven las tribus turcas. Y las tribus mongolas y tártaras están pues, más al este, ¿no? Al norte de Manchuria, al norte de China, en la zona pues, que precisamente hoy llamamos pues, Mongolia, ¿no? Pero sí que es cierto que aunque hay algunas diferencias entre ellos, también hay muchísimas semejanzas, porque al final turcos, mongoles, unos que son los de Atila, pues que también también era un pueblo de las estepas, los házaros, en fin, un montón, los partos que se apoderaron del imperio selyúcida, todos estos pueblos son pueblos de la estepa, son pueblos nómadas, ganaderos, chamanistas. Incluso los turcos y los mongoles creen todos en Tengri, en el gran dios del cielo azul, o sea, Gengis Khan y estos turcos creían en el mismo dios, o sea, comparten un horizonte cultural, económico, social común que es el mundo de la estepa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues ahora ya sí que sí. Muchísimas gracias a todos. Perdón, que se me ha olvidado decirles que aquí en el pasillo tienen, si alguien quiere adquirir el libro, pues que tienen libros para comprar, que los vende una librería. Yo no tengo comisión ni nada, pero los vende una librería de aquí de Palma, que se le llama la librería Yuna y que está en la calle General Riera. Y bueno, pues que la librera ha tenido la amabilidad de venir aquí con los ejemplares, así que bueno, pues que si alguno está interesado en comprarlos aquí o en ir a la librería a comprar otro libro de otra cosa, como por ejemplo El viaje al oeste del siglo XVI, pues que pueden ir allí a comprarlo.